Principalmente el desahogo de las pruebas, ¿no? Ahí se va a hacer el desahogo y la valoración de lo que cada parte pretende probar. Es decir, en esta parte, todo es importante, pero lo más técnico o quizá complejo para que el juez resuelva es el desahogo probatorio. Que ya vimos las pruebas que se pueden ofrecer desde la demanda y en juicio serán desahogadas, ¿no? De hecho, habíamos comentado lo del protocolo general de inicio de audiencia. ¿En qué consiste? Marjorie creo que nos había comentado algo. Es con lo que va a iniciar la etapa o la audiencia de juicio con el protocolo general de inicio de audiencia. Tiene varias cuestiones este protocolo, desde la forma en cómo ingresan las partes, el público, y ya cuestiones que vienen siendo más esenciales, ¿no? Como la identificación de las partes. Dice, toda audiencia inicia con un protocolo que permite garantizar el debido proceso y el resguardo de derechos humanos. Dicho protocolo implica lo siguiente. Primero, recuerden que hay personajes, ¿no? En la audiencia está el juez, está el secretario. Acá el secretario es el que en materia penal vendría siendo el administrador de sala, pero acá sí le llaman secretario, ¿no? En materia civil, familiar y mercantil es el secretario. ¿Qué va a hacer esta persona del secretario? Va a llevar a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar en la audiencia. ¿Quiénes pueden participar en la audiencia? Actor, demandado, testigos, peritos. Él se va a encargar, antes de que el juez ingrese a la audiencia, de identificarlos, es decir, tomarles datos. Para esto deberán proporcionar todo el que vaya a intervenir en la audiencia, nombre, apellidos, edad, domicilio, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad de hacer públicos o no sus datos personales. Eso es algo que les pregunta el secretario. Una vez que les recabó esos datos, les va a preguntar si desean que en esa audiencia pública que va a ser videograbada, están de acuerdo en que sus datos personales sean públicos o que se supriman. Entonces, es lo primero que va a hacer el secretario, verificar quiénes son estas personas. 2, la presentación de la audiencia por el secretario del juzgado, en la cual va a hacer constar en el registro lo siguiente: lugar, fecha y hora en la que se realiza la audiencia, número de expediente, partes del proceso y su identidad, así como el juzgador que preside la audiencia. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? En algún video. ¿Sí tenemos idea de cómo es? El punto 2. ¿No? ¿Cómo sería? Es decir, el secretario tiene que presentar la audiencia, ¿no? Va a decir, exacto, siendo, no sé, siendo las 10:45 del 5 de julio del 2022, en el juzgado de oralidad o en el juzgado segundo o en la sala de audiencias de oralidad del juzgado tal,
Se verificará la audiencia, ¿no?, de juicio oral mercantil dentro del expediente 50-2022, siendo como partes, parte actora, fulano, parte demandada tal, quienes ya se han identificado, y el juez que presidirá la audiencia es el licenciado o abogado tal, ¿no?, o maestro en derecho tal. Esa es una presentación que el secretario inicia con los intervinientes y el público, es decir, el juez todavía no está. Tan es así que aquí lo va a presentar, ¿no?, o va a indicar quién es. Luego referirá que toda persona que altere el orden de la audiencia podrá ser acreedora a una medida de apremio sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente. Informa que quienes se encuentren presentes deberán permanecer respetuosamente en silencio y no podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de video o sonidos. Tampoco podrán portar armas o adoptar un comportamiento intimidatorio o afectar el desarrollo de la audiencia. ¿Qué otro punto anuncia? Que esa audiencia va a ser registrada o videograbada. Solicita al público y a las partes ponerse de pie para recibir al juez. Eso es lo que tiene que hacer el secretario, ¿no? En este punto 2, la presentación de la audiencia implica esos 5 puntos. ¿Dudas? ¿No? Entonces, el secretario identifica a las partes, ¿no? Ya tomó sus identificaciones, ellos tienen un registro, ya sabe quién está presente con todos estos datos y presenta a la audiencia, ¿no? Algo así como, siendo las 11 horas del 5 de julio del 2022, dentro de esta sala de oralidad del Distrito Judicial de Puebla, se verificará la audiencia de juicio oral mercantil. Dentro del número de expediente 50-2022, estando presentes las partes, actor, fulano, demandado tal, y el juez que presidirá la misma es el maestro en derecho, fulano. Se les indica a las partes que no podrán alterar el orden de la audiencia y cualquiera que lo haga podrá ser acreedor a una medida de apremio, ¿no? Pidiendo su retiro de la sala de audiencia y pudiendo en su caso solicitar su puesta a disposición ante la autoridad competente. Se informa también a los que se encuentran presentes que deberán permanecer en esta sala de audiencias de forma respetuosa y en silencio y no podrán introducir ningún instrumento que permita grabar imágenes de video o sonidos. Tampoco podrán portar armas o mantener un comportamiento intimidatorio que afecte el desarrollo de la presente audiencia. Se les comunica que la misma será videograbada o registrada y se solicita al público y a las partes ponerse de pie para recibir al juez. Eso es finalmente un protocolo, ¿no?, que el secretario tiene o ya sabe siempre para toda audiencia. Es lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. No cambia. Acá es raro, es muy extraño que, por ejemplo, haya medios de comunicación por el tipo de asuntos, ¿no? En materia penal sí. Incluso el Código Nacional nos indica que el juez, cuando inicie la audiencia, preguntará si se encuentran presentes medios de comunicación
para que él tome medidas, ¿no? Para que él determine si de acuerdo al asunto pueden permanecer o será el acceso restringido. Pero en este caso, casi los puntos o esta presentación por parte del secretario va a ser la misma. ¿Alguna duda con esto? Bien, punto 3. Igual, el 3 y el 4 lo lleva a cabo el secretario. El juez al ingresar a la audiencia declarará la apertura de la misma con la finalidad de iniciar la audiencia respectiva, que en este caso es juicio oral, y posteriormente solicita al secretario dar cuenta de los intervinientes. Es decir, ya dijo que se pongan de pie y ya va a ingresar el juez, y el juez, al tomar su lugar, va a decir: declaro abierta la presente audiencia de juicio oral. Y le podrá indicar, secretario, ¿me puede dar cuenta de los intervinientes? ¿Esto cómo sería? ¿Qué le diría el secretario al juez? ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Cómo? Exacto, él ya lo sabe, ¿no? El secretario ya lo sabe, pero el juez no. No sabe de todos los que están ahí quién es quién, no sabe quién es demandado, actor, si hay testigos tampoco sabe. Entonces, le va a solicitar al secretario dar cuenta de los intervinientes. Y el secretario dirá: señoría, se encuentra presente la parte actora, fulano, parte demandada, fulano, y también se encuentran presentes los testigos, ¿no?, de la parte actora, quienes ya se han identificado. Dirá sus nombres también. Es decir, le proporciona o le pasa esa información, ¿no?, al juez. Y el secretario, considerando que obviamente las partes ya se han identificado, únicamente pedirá precisen estas partes de forma oral al juez sus datos para corroborar esa identificación. Una vez que ya se tiene esto, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Vuelve a tomar el uso de la voz y el juez, dice acá, se referirá al antecedente inmediato de la audiencia, distinguiendo la razón por la cual se señaló, lo que marcará la pauta para iniciar con la audiencia de juicio. Es decir, el juez va a dar una explicación del por qué esa audiencia, ¿no?, muy breve. Va a decir, le indico a las partes que la presente audiencia es una audiencia de juicio oral, la cual fue fijada mediante audiencia o mediante acuerdo de fecha anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta audiencia de juicio oral, ¿en qué otra audiencia se fija? ¿En qué audiencia anterior se fija la audiencia de juicio oral? En la preliminar, exacto. Recuerden que en la preliminar ya se discutieron varias cosas, acuerdos probatorios, se depuró el procedimiento, se admitieron las pruebas y en esa misma audiencia se fija fecha para el juicio. Entonces el juez dirá, ¿no? Le indico a las partes que la presente audiencia es una audiencia de juicio oral que va a versar sobre el desahogo de las pruebas que ya fueron previamente admitidas, ¿no? Y esta audiencia fue anteriormente fijada en la etapa o la audiencia preliminar. Posteriormente, entonces, el juez ya indicado esto, va a dar uso de la voz a la parte actora para iniciar con los alegatos de apertura. ¿Qué serán los alegatos de apertura o qué implican?
Sí. El secretario le da cuenta de eso al juez. Señoría, le comunico que se encuentra presente en esta sala la parte actora, Jorge Pérez Pérez, en conjunto con los testigos de nombres tales, ¿no? Asimismo, le hago de su conocimiento que no se encuentra presente la parte demandada. Y el procedimiento que va a pasar va a continuar, pero ya el secretario le comunica al juez que no está. Se van a desahogar las pruebas del actor y el demandado perdió ese derecho. Pero eso no impide que la audiencia se suspenda. La audiencia sigue y eso probablemente va a traer como consecuencia que el demandado sea condenado. Entonces, pues en realidad no pasa nada, únicamente el secretario se lo comunica al juez. Y viceversa. Acá lo que va a ocurrir es, también, si no está el actor, se lo va a comunicar al juez. Porque me tocó, bueno, me tocó en que pidieron que no llegó una de las partes. Ok. Y entonces lo que hicimos fue poner otra fecha y otra hora para celebrar la audiencia. ¿Pero en qué materia? No, penal. Es que es diferente. En materia penal se está buscando, técnicamente se dice, en materia penal buscamos la verdad real. La autoridad busca la verdad real, es decir, tiene que investigar, tiene que ver qué pasó y en base a eso emitir una sentencia. Y en otras materias se busca la verdad material, es decir, conforme a lo que prueben las partes. Pero en materia penal no, se tiene que ir más allá. Entonces, materia penal es más flexible para efecto de diferir las audiencias. Si como abogado dices, señor juez, no conozco la carpeta porque el Ministerio Público me la acaba de entregar hace 2 horas, el juez va a diferir la audiencia para garantizar el derecho de defensa del imputado. Acá no, porque las áreas o estas materias son más formalistas, son más estrictas. Si no ofreciste tu prueba, ni modo, ya se te pasó. En cambio, en penal tenemos toda una etapa de investigación, ¿no? Inicial y complementaria para ofrecer las pruebas que queramos. Esa es la diferencia. Por eso en materia penal sí se pueden diferir. Casi en cualquier caso, si no está una de las partes, efectivamente se difiere. No se puede llevar a cabo sin la víctima, si es que es necesaria su presencia. La presentación de algún testigo, del imputado. Si el imputado no fue a una audiencia de formulación de la imputación, se tendrán que diferir y se fijarán nuevas fechas. Pero acá no. Es muy raro, salvo que se justifica a lo mejor alguna causa de enfermedad, ¿no? De que una de las partes no pudo asistir. A lo mejor ahí sí el juez pudiera diferir o por alguna cuestión de fuerza mayor. Algún acontecimiento, un temblor o algo que no permita que se lleve la audiencia, tendrán que fijar nuevo día. Cuestiones de esas. Entonces, ¿qué serán los alegatos de apertura? Exacto. ¿Y los alegatos de apertura, quién los realiza? ¿Las dos partes o solo una? Las dos partes, actor y demandado. Dice acá, el fundamento de los alegatos de apertura en materia mercantil es el artículo 1390 bis 30. Artículo 1390 bis 30 del Código de Comercio. ¿Qué dice la parte específica? Dice, en la audiencia solo se concederá el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes para formular sus alegatos. Y luego tenemos, lo anterior implica el derecho de expresar sus pretensiones en la apertura. Lo anterior implica que las partes expresen sus pretensiones en la apertura, es decir, alegato de apertura. Y sus conclusiones en los alegatos de clausura.
Entonces, alegar implica dar razones, ¿no? Al juez de algo. Los alegatos de clausura contribuyen a que las partes expresen sus pretensiones de manera oral. Estos alegatos son el primer acercamiento que los jueces tendrán en audiencia para conocer el asunto desde la perspectiva de cada una de las partes de manera oral. Entonces, como decía Jessica, pues es dar una breve idea o un resumen, ¿no? Si así lo queremos ver, del caso. Dice acá, en el alegato de apertura nunca se debe argumentar, ya que la prueba no ha sido desahogada, por lo cual no hay sustento para hablar de lo que dirán terceras personas. Es decir, no podemos en el alegato de apertura referir o dar ideas así como que en el presente caso, señoría, los testigos saben que el demandado debe dinero, porque ellos lo vieron y estuvieron presentes en el lugar en el que se firmó el documento. Es decir, ya estamos adelantándonos o argumentando algo sobre, en este caso, un órgano de prueba, ¿no? Que son los testigos. Los testigos todavía ni declaran, entonces no podemos o no es conveniente más bien hablar sobre una prueba que ni siquiera se ha desahogado. ¿Sí está claro esto? Ahorita más adelante vamos a ver una parte del alegato de apertura es indicarle al juez las pruebas que ofrecimos o que vamos a desahogar, pero como una promesa. ¿Qué es lo que pretendemos probar con eso? Entonces, no podemos argumentar ya que la prueba no ha sido desahogada, por lo cual no hay sustento para hablar de lo que dirán terceras personas. En el alegato de apertura, iniciará primero el actor. Esa es una regla, tiene que iniciar primero el actor, ya que él fue quien inició la demanda ante el juzgado y posteriormente será el demandado. Aquí tenemos estructura del alegato de apertura. Hay muchos autores que dan ciertas estructuras. En materia penal también hay estructuras, ¿no? Casi es lo mismo. En materia penal le llaman lema, ¿no? Lema o tema también. Solo que en materia penal te dicen que debes usar frases a modo de impactar al tribunal. Acá no, acá es más formal. Entonces, como estructura de alegato de apertura tenemos el tema. 2, se deben narrar los hechos. 3, el planteamiento jurídico o el derecho, es lo mismo. 4, pruebas como compromisos, es decir, se debe hablar de pruebas como la promesa, ¿no? De demostrar algo. Y 5, la petición. Los autores, hay autores que dicen que esto como tal, si lo desglosamos, es la demanda. Esto es la demanda. Desglosada. Tema, narración de hechos, planteamiento jurídico, pruebas y petición. ¿El tema qué será?
¿Cuál será el tema? Ok. Y si habláramos de que el tema es una parte de la demanda, ¿cuál sería? ¿Cómo sabemos de qué va a tratar el juicio cuando leemos la demanda? Sí, ajá, es un todo, ok, hecho sí. Pero aparte hay una parte muy específica de la demanda que nos dice de qué va a tratar o qué queremos, qué pedimos. ¿Cuáles son? Las prestaciones. Entonces, el tema tiene que ver justamente con las prestaciones. Ya le puedo cambiar, ¿verdad? Tenemos el tema. Significa un enunciado que debe englobar el hecho, evidentemente va a englobar el hecho y la pretensión. Si yo digo, bueno, a ver, dice acá, por ejemplo, un ejemplo de tema. El señor Esteban Arcos debe 100,000 pesos y acuda usted para reclamar el pago, así como los intereses causados y que se sigan causando a razón del 5% anual pactado, así como el pago de gastos y costas judiciales. Esa es una prestación, ¿no? Aquí está de esta forma porque entendemos que esto es oral. En la demanda se redacta diferente, ¿no? Prestaciones, no sé, el pago de la cantidad de 100,000 pesos por concepto de suerte principal, ¿no? Que adeuda el demandado, fulano. El pago de los intereses moratorios causados a razón del 5% anual, bla, bla, bla. Pero acá entendamos que esto ya es una cuestión que se vacía en la audiencia de forma oral. Entonces, el tema es un enunciado que engloba el hecho y la pretensión. ¿Cuál es el hecho? Que el señor debe. ¿Cuál es la pretensión? Que al deber quiero que me pague, ¿no? Entonces, ahí están englobadas esas dos partes. Es un ejemplo. Aquí depende del caso que cada uno tenga para redactar este tema. Dice acá, cuando nuestro enunciado menciona el señor Esteban Arcos debe, se puntualiza al juez, está mal, se puntualiza al juez de qué se tratará el asunto. Ya le estamos indicando al juez, ¿no? Que se trata de una deuda. El tema tiene que ver con una deuda. Pero la segunda parte del enunciado que implica para reclamar el pago, acuda usted para reclamar el pago de, le dice al juez cuál es la pretensión que se tiene en juicio oral. Entonces, ahí encontramos en el tema resumida la pretensión, la prestación, ¿no? Prestación o pretensión, finalmente es lo mismo. La prestación de la demanda, lo que se va a reclamar. ¿Dudas? En materia penal es muy, es más como de, no sé cómo decirlo, de oratoria, te dicen que utilices una frase, ¿no? Por ejemplo, no se puede dejar libre a un culpable que mató a una mujer. Es una frase.
A lo mejor estás ante un tema de feminicidio. Pero es diferente, ¿no? Ahí usan más lo que son las técnicas de litigación. Eso es más como extranjero, retomado de allá. Pero acá, si se dan cuenta, es más formal. Nos limitamos a lo que o en lo que va a versar la litis. ¿Alguna duda? ¿No? Narración de hechos. Entonces ya tenemos el tema y una vez que ya dijimos cuál es la prestación o la pretensión a través de ese tema, debemos narrar los hechos, es decir, qué pasó. Y se implica la exposición de lo fáctico de nuestra teoría del caso ante el tribunal oral. Es decir, qué pasó. Esta palabra, teoría del caso, igual se usa más en materia penal, ¿no? Esto está más desarrollado en materia penal. Sin embargo, la teoría del caso es la postura que va a adoptar cada una de las partes para demostrar, ¿no? Para demostrar lo que pretende. En materia penal es más, hay como más posibilidades de desarrollar una teoría del caso diferente, ¿no? Acá sí hay documentos, como la materia es más formalista, casi la opción solo es una. Si voy a reclamar un pago es porque a lo mejor tengo un documento firmado o lo van a demostrar testigos, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay muchas opciones. En materia penal es diferente. Si el acusado va a desarrollar su teoría del caso, la defensa puede analizar todo y puede decir, vamos a decir que tú no estuviste en el lugar de los hechos, porque hay forma, ¿no? de acreditar eso. Vamos a decir que tú no cometiste el ilícito, porque lograste esconder o cambiar el arma de fuego. Entonces puede haber muchas posibilidades, ¿no? Para una defensa. Entonces la teoría del caso, en ese sentido, puede tener más posibilidades, ¿no? De sostener una postura. Sin embargo, bueno, aquí usamos también esto, teoría del caso, pero es más limitado. Y tiene que ver con explicarle al juez qué es lo que pasó. Esta exposición debe ser siempre expresada en tercera persona, ya que quien la expone no le constan los hechos de forma personal. Normalmente es el abogado, ¿no? El abogado no estuvo presente en la firma del pagaré, no estuvo presente cuando se prestó el dinero, por eso debe ser en tercera persona. Se recomienda que sea cronológica, ya que ello guiará al tribunal de forma ordenada en los acontecimientos. Finalmente es o son los hechos, ¿no? De la demanda. Eso implica esta parte, narración de hechos. Entonces, si tenemos el tema, en el tema vamos a decir que es la prestación. Que el señor fulano debe la cantidad de 100,000 pesos por concepto de suerte principal y acudo ante esta autoridad, señoría, a fin de que me sean pagados en conjunto con los intereses moratorios que se pactaron, ¿no? A razón del 5% anual. Lo anterior es así ya que, y empezamos con la narración de los hechos. Lo anterior es así ya que el demandado, no sé, Juan González, el día 5 de mayo del 2020 firmó un pagaré por la cantidad de tanto. En la ciudad de Puebla,
en el domicilio ubicado en tal lugar. Es decir, empezamos a narrar de forma cronológica los hechos y también de forma concreta. Y una vez que se han narrado esos hechos, o se ha dicho qué es lo que pasó, por qué se debe, por qué se pactó esa cantidad, tenemos que hacer el planteamiento jurídico o el derecho, ¿no? También conocido como derecho en la demanda, por lo que una vez que se expresa lo fáctico bajo la pregunta qué es lo que pasó, se le dice al juez que esos hechos les es aplicable en cuanto al fondo un determinado precepto jurídico, motivo por el que se está pretendiendo su juzgamiento. Ahí ya es más que nada una cuestión de fundamento, ¿no? Legal. Ya una vez que acabé de decir los hechos, se tendrá que decir que lo anterior, su señoría encuentra sustento jurídico en los artículos tales, ¿no? Dependiendo del supuesto que tengamos. Los artículos tales del Código de Comercio, en los artículos tales de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la cual se establece que un pagaré es un documento ejecutivo mercantil que trae aparejada su ejecución, y luego entonces el demandado, al haberlo firmado con fundamento en estos artículos, es legalmente posible exigirle el pago, ¿no? Ante esta autoridad. Es decir, es el sustento legal que da procedencia a lo que estamos pidiendo. Luego vienen pruebas, ¿no? Dice pruebas como compromisos. Una vez expuesto el qué pasó, es decir, los hechos, y, aquí está mal, y en dónde se ubica la pretensión jurídica, es decir, el sustento legal. Una vez expuesto el qué pasó y en dónde se ubica la pretensión jurídica, se requiere mencionar al juez que esto podrá ser probado en la audiencia del juicio oral. Es decir, ya le dije los hechos, ya le dije el sustento legal, y posteriormente tendrá que decirle, su señoría, lo anterior será probado o podrá ser acreditado mediante las pruebas que se desahogarán en el presente juicio, como lo es el testimonio de fulano, ¿no? Es decir, ahí le prometemos al juez que todo lo que estamos diciendo, tratamos de sustentar legalmente, le prometemos que será demostrado, ¿no? Con las pruebas que nosotros vamos a desahogar en el juicio. Dice, no se debe asegurar de lo que hablará un testigo, solo se deben realizar promesas sobre lo que van a declarar. Es decir, yo no puedo decir, su señoría, lo anterior se acreditará con los testimonios de fulano y sultano, quienes estuvieron presentes el día en el que se celebró el contrato de compraventa, y ellos observaron de forma directa. Eso no lo puedo hacer. Únicamente voy a decir, señoría, lo anterior se demostrará con los testimonios de los testigos tales, quienes declararán lo que saben, ¿no? En relación con estos hechos,
y de cuyo testimonio usted podrá percatarse de la viabilidad, ¿no? De lo que declara. Es decir, no puedo meterme en lo que ellos van a declarar, porque todavía no lo hacen, todavía la prueba no se desahoga. Dice, el riesgo de hablar por los testigos denotará o denota debilidad que puede ser aprovechada por la contraparte en el alegato de clausura. Si yo estoy diciendo en el alegato de apertura que un testigo va a declarar porque vio el momento en el que se celebró el contrato o el momento en el que se prestó el dinero, y finalmente cuando ese testigo pase a declarar no lo dice, ¿qué es lo que va a hacer la otra parte? La otra parte en el alegato de clausura va a decir, su señoría, como quedó demostrado y como usted se pudo dar cuenta, los testigos en ningún momento declararon sobre lo que se dijo en el alegato de apertura. Nunca acreditaron que hubieran presenciado el momento en el que se prestó el dinero. Si los testigos no dicen eso y yo ya lo prometí desde el alegato de apertura, entonces la contraparte en la clausura dicen, me puede revirar eso, ¿no? O me puede revertir eso, me puede argumentar eso a efecto de que el juez, pues efectivamente, reste valor probatorio, ¿no? O declare, resuelva en un sentido que no me favorece. Entonces, es importante no puntualizar sobre lo que los testigos van a hablar, ¿no? No afirmar que el testigo va a acreditar o va a decir eso. Porque si no lo hace o si se le olvida, me va a afectar, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Pruebas como compromisos. Bueno, acá se habla del testigo, pero recuerden que hay muchas otras, ¿no? Importantes como por ejemplo la pericial. Puede ser que el demandado en su alegato de apertura diga también, ¿no? A lo mejor él expone, el demandado está exponiendo que ese documento es falso. Que es falso. El sustento legal de esto, pues sería que tiene también derecho a contestar esa pretensión del actor, tiene derecho también a objetar ese documento con fundamento tal artículo, y que eso se podrá demostrar o se demostrará en la presente audiencia con el desahogo de la prueba pericial, ¿no? Grafoscopía. Y a través de la cual se demostrará que el perito indicará a través de su dictamen que no es la firma, ¿no? Que no es la firma de la persona. Es decir, también se hace promesa sobre lo que va a pretender probar, en este caso el demandado. Y testigos también depende, ¿no? Depende de las pruebas que ofrezca cada uno. Finalmente tenemos la petición. Es la parte final con la cual se va a concluir el alegato de apertura y debe relacionarse entre lo fáctico, lo jurídico y la prueba para solicitar la pretensión perseguida por las partes. Eso es finalmente como el cierre, ¿no? O la conclusión de todo este alegato de apertura. No sé, su señoría, con todo lo manifestado anteriormente, lo que se solicita es finalmente que en relación a los hechos, al sustento legal y a las pruebas que se van a desahogar,
se resuelva, ¿no? Se resuelva el presente caso o el presente juicio con los elementos que cada una de las partes aporta. O podemos adelantarnos incluso a decirle al juez, ¿no? Que con todo lo manifestado, con los hechos mencionados, con el sustento legal y con las pruebas que se aportarán o se desahogarán en este juicio, se solicita, se condene al pago, ¿no? Al pago de lo reclamado al demandado, conjunto con los intereses moratorios y los gastos y costas judiciales. ¿Qué implican los gastos y costas judiciales que también son reclamados en el juicio? ¿Qué son gastos y costas? ¿Que te pidió quién? Ok. ¿La autoridad te podrá pedir algo? ¿Eso entrará en costas o no? Pero están, o sea, ¿sí están permitidas las costas o no? A ver, denme un segundo acá. ¿Alguien puede abrir ahí el artículo 17? A ver, de la Constitución. Déjenme aquí abrirlo. ¿Cómo? Sí, artículo 17 constitucional. Dice acá, artículo 17 constitucional, segundo párrafo, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Ok. Acá dice prohibidas costas judiciales, pero la Constitución se refiere a que la autoridad no puede exigir, ¿no? No puede imponer un costo para administrar justicia. Es decir, que efectivamente el juez diga, a mí me pagas por resolver tu divorcio, ¿no? Por dictar sentencia. Eso es arbitrario, es ilegal. ¿Pasa? Sí. Sí pasa, claro que sí. Aquí el punto es, ¿a qué parte le afecta esto? Si hay una de las partes a la que le afecte, pues puede denunciar un delito contra la administración de justicia. Pero hay partes que dicen que colaboran, ¿no? Y finalmente están cayendo en un tema de cohecho, porque están dando dinero a una autoridad para que haga o deje de hacer algo. Pero si una de las partes está en contubernio o acuerda esto con la autoridad, pues indudablemente que esto es letra muerta, ¿no? Ahora, las costas judiciales que sí están permitidas en un juicio son todas aquellas que se generen con motivo de esa tramitación, como
como decía Jessica, ¿no? Si el abogado te pidió, a lo mejor para un perito, eso es una costa judicial, sí, es algo que te va a costar dentro del juicio. Ahora, ¿podrán ser reclamables? Sí, pero siempre y cuando demuestre yo cuánto me costó esa prueba pericial, ¿no? Y normalmente tiene que haber un recibo de honorarios, incluso si es que hay hasta una factura, ¿no? De lo que me cobró el perito. Eso es algo muy, que a veces no se da porque los profesionistas normalmente ni siquiera emiten facturas. En alguna ocasión, un abogado a un cliente nuestro le pide que pague las costas judiciales, ¿no? Incluyendo los honorarios de él. Y dice, agrego mi contrato de prestación de servicios, y creo que exigía 100,000 pesos o algo así. Y las costas judiciales las tiene la condena a las costas judiciales la realiza el juez. El juez tiene que decir, toda vez que acredita lo que gastó en esas costas judiciales, recibos de peritos, de honorarios de abogados, se condena, ¿no? A tal monto. Pero acá lo importante es que se justifica adecuadamente, porque este abogado agregaba un contrato que celebró con su cliente. Pues cualquiera puede hacer el contrato y le pone la cantidad que sea, ¿no? Entonces hay por ahí criterios, le indicábamos al juez, de acuerdo, si se condena al monto de costas judiciales, a los gastos y costas judiciales, requiérasele al abogado para que exhiba su recibo de honorarios, con datos de identificación del SAT, etcétera. Cosa que nunca exhibió. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaba dado de alta. Entonces, esas cosas son importantes, ¿no? Porque si tú no le haces ver al juez que te tiene que exhibir un certificado de honorarios, un comprobante de honorarios expedido, adecuadamente, pues el juez, si la otra parte no dijo nada, puede ser que el juez diga, se condena, ¿no? A que le pagues estos gastos y costas judiciales. ¿De acuerdo? Y cualquier otro, no sé, gastos que se hayan generado. Puede ser que la parte fue demandada y vivía en Tlaxcala y tenía que viajar a Puebla. Si justifica gastos, por ejemplo, pago de casetas con los tickets, eso es reclamable como gastos, ¿no? Judiciales, gastos que se generaron. Cualquier otro, no sé qué pueda hacer, peritos, pasajes, traslados, incluso hasta comidas, ¿no? Si una de las partes tenía que venir y hospedarse acá para desahogar ciertas diligencias, pues será viable poder reclamar todo eso. ¿Dudas? ¿Cómo? Sí, pues en realidad sí, ¿no? Si estás enfrentando un proceso, una de las partes es viable que facture, ¿no? Incluso la gasolina. A los, me parece que a los que estamos bajo el régimen de prestadores de servicios, ellos sí pueden pedir, una vez que ya hicieron su declaración anual, que se les regrese, ¿no? Justificar los gastos de gasolina. Los que son asalariados, ellos no. Normalmente a los asalariados o a los que trabajan para algún patrón, el patrón hace la retención y paga los impuestos. Pero a los prestadores de servicios, ellos sí pueden, porque al prestar un servicio pueden justificar que determinados instrumentos o pagos fueron necesarios para desarrollar su función, ¿no? Que compré tinta para mi impresora, lo meto en gastos. Gasolina, me trasladé a tal lugar, lo meto en gastos. Alimentos, gastos. Y finalmente, al último, deducimos y el SAT te puede regresar
una cantidad, ¿no? Por haber declarado haber pagado esos impuestos o esos gastos que ingresaron, impuestos más que nada, ¿no? O pagos que ingresaron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Exacto. Ok. Lo que pasa es que el juez efectivamente al dictar su sentencia dice, ¿no? Trae varios resultandos o resolutivos, los resolutivos. Primero, la parte actora aprobó su acción, etcétera. La parte demandada no probó sus excepciones. Se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de tanto. Y normalmente casi en el último dice, se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas judiciales, ¿no? Hasta ahí, o muchos jueces ponen, los cuales serán cuantificados en la etapa de ejecución, ¿no? Mediante planilla de liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se dictó la sentencia, hay que esperar que cause ejecutoria, que ninguna de las partes la impugne, para que quede firme, ¿no? O cause ejecutoria o cause estado. Y una vez que ya causó estado, que nadie la impugnó, ahora sí se ejecuta esa sentencia y dentro de esa etapa o parte de ejecución, la parte que fue condenada en costas o a favor de quien se determinaron los gastos y las costas, tendrá que presentar una planilla. Esa planilla que, ¿cómo es? Es un escrito dirigido al juez donde diga, en atención a que esta autoridad condenó a los gastos y costas judiciales mediante sentencia de fecha tal, formulo mi planilla de liquidación, ¿no? Y ahí dirá, es como un cuadro, puedes hacer un cuadro donde diga los siguientes gastos, ¿no? Traslados, ¿no? Tal monto. Lo que se justifica con los tickets tales. Es una planilla de liquidación donde tú vas a hacer referencia a todo lo que gastaste. Por eso el juez no determina en sentencia aún cuál es el monto, porque ese derecho es de la parte que acredite cuáles fueron esos gastos y esas costas, ¿no? Y se abrirá un pequeño procedimiento, porque con esa planilla de gastos y costas le darán vista a la otra parte, a la parte que se le está exigiendo que pague eso. Y esa parte pues tendrá que decir, a ver, señoría, estos recibos son privados, no justifica nada con ellos, el recibo de honorarios no se encuentra anexo, únicamente es un contrato, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que la otra parte nos esté exigiendo que le paguemos. Hay asuntos en los que no se condena. Por ejemplo, en un divorcio bilateral, ¿no? En un divorcio bilateral, las dos partes van de común acuerdo. Ahí no se puede condenar a los gastos y costas. Normalmente es cuando la otra parte fue demandada y fue condenada. Pero si los dos están de acuerdo, no va a haber condena en gastos y costas. Si es un juicio a lo mejor de propiedades o que una persona le debe a la otra y llegan a un acuerdo en la conciliación y se celebra un convenio, tampoco. El juez va a decir, el convenio se eleva a la categoría de cosa juzgada y se tiene el asunto como totalmente concluido y no se hace pronunciamiento en la condena de gastos y costas judiciales, dado que no hubo una parte condenada, sino que se resolvió, ¿no? Mediante una conciliación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Esa es la razón por la cual el juez todavía no establece una cantidad, porque le corresponde a las partes acreditarlo. Es muy ahora, los gastos y las costas también se pueden cuantificar conforme a la ley del arancel,
que era una ley, creo que alguna vez a un grupo se las proyecté, no sé si alguien de ustedes. Por escrito creo que decía 5 pesos, ¿no? Pero ahora sabrán que el gobernador Barbosa aprobó la semana pasada, aprobó la nueva ley de aranceles con montos ya actuales. Entonces, ya nos rige esa ley. Muchos abogados dicen, es que ya no podemos cobrar lo que sea o lo que nosotros queramos fijar por honorarios. La ley siguió casi las mismas reglas que la anterior. Lo único que se actualizó fueron montos. Y dice la ley que será aplicable en los casos en los que el abogado y el cliente no hayan fijado un monto de honorarios de común acuerdo. Eso implica que nosotros sí podemos fijar los honorarios que queramos, establecer si queremos contrato, pero si no fijamos honorarios, porque hay muchos abogados dados a decir, primero tanto por la demanda, ¿no? Y ya después vemos. No hay un monto fijado determinado, ¿no? O sea, no está determinado, sino que hay abogados que van cobrando así. Entonces, ante ello, si no hay fija una cantidad determinada, pues se puede acudir a esa ley, ¿no? A fin de que el cliente diga, pues como no me has dicho cuál es el total o cuánto es lo que me vas a cobrar por cada etapa, hay que someterse a la ley del arancel. Puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Lo más viable aquí es que el abogado desde un inicio mejor fije los honorarios para que él cobre lo que él estima que van a costar sus servicios. Porque si no lo hace, entonces no se le puede mantener en incertidumbre al cliente. El cliente tendrá que verificar la ley del arancel y decirle, me tienes que cobrar esto, ¿no? Por ejemplo, por un emplazamiento, si el abogado gestiona el emplazamiento que tiene que ir con el diligenciario, a que notifique, etcétera, por emplazamientos, citaciones, y requerimientos, creo que anda por ahí con la nueva ley en 2,500, 2,500 pesos. Digamos que está bien, ¿no? Está más o menos bien, porque nada más es esa parte, emplazar. Pero ya después dice por recursos, por la audiencia de juicio, tanto, ¿no? Una audiencia de juicio, si no mal recuerdo, la ley lo maneja más o menos como en 40, 50 mil pesos. Para algunos juicios será bueno, es acorde, ¿no? Pero habrá juicios que no llega a la cantidad. Por ejemplo, un tema de un juicio oral. Hay juicios orales que te tardas una semana en desahogarlos, dependiendo de las pruebas, ¿no? Si son 10 testigos del imputado, del acusado y 10 testigos de la fiscalía, eso se va para 2 semanas de juicio. Si hay peritos, o sea, 50 mil pesos dices como que es poco, ¿no? Por todo lo que tienes que desarrollar, y más si estás hablando de que es un tema a lo mejor de secuestro, de delincuencia organizada, una audiencia de juicio en 50 mil pesos, no, creo que ahí sí está corto, ¿no? No se vio más allá en ese tipo de materias. Normalmente un tema les puedo decir, ¿no? El mercado legal, un tema de delincuencia organizada, pues hay quienes lo fijan entre 300, 400 mil pesos. En eso anda, ¿no? Porque son temas penales complicados. Va variando, pero es un parámetro. Y finalmente, pues ya se estableció, ¿no? Ya está vigente esa nueva ley. Uh-huh. Es esa ley. Pero de hecho es un poco, habría que ponerse a hacer aritméticamente o sea, todo lo que implica el cobro, porque dice ahí, por maestría, creo que puedes cobrar un 1% más. Por doctorado, 2%, algo así. O sea, es poco, ¿no? Finalmente, ¿eso cómo lo determinas? En base a lo que te costó tu maestría, no sale. Imagínate si
pagaste una maestría, un doctorado, ya tienes un doctorado, un 2% ¿sobre qué? Sobre la suerte principal. Si tu suerte principal es de 10,000 pesos, ahí también te va diciendo, ¿no? Cuando la suerte principal sea indeterminada. En el caso de una guardia y custodia, la suerte principal no es determinada, o sea, no hay una cantidad en base a qué, ¿no? No es como, por ejemplo, una deuda de 1,000,000. Ahí la suerte principal sí está determinada. Es 1,000,000 de pesos. Y sobre eso puedes decir, te cobro el 10%, 100,000 pesos. Un 1%, ¿cuál sería el 1% de 1,000,000? ¿Son 10,000 pesos? Creo que sí, ¿no? Más o creo. Pero más o menos, o sea, de esa forma, se va estipulando, ¿no? Entonces, pues yo creo que mejor como abogados fijar desde un inicio cuánto cobro, mi contrato y punto, para que esa ley no me afecte, ¿no? Si el día de mañana dicen, oye, es que no estás fijando cuánto es lo que cobraste, aquí está mi contrato. Conforme a esa ley me aplica si yo no acordé con mi cliente cuánto es lo que iba a costar. Pero si yo lo fijo, pues no va a haber ningún tema, ningún problema. ¿Alguna otra duda, comentario? Si no, pues acá nos vamos a quedar. Yo creo que el día jueves ya estamos terminando el tema de juicio oral mercantil para pasar al oral familiar. Bueno, gracias a los que se conectaron. Gracias, Marjorie. Nos vemos el jueves.